Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video estaré compartiendo con ustedes el análisis de Fernando Palomo luego del empate entre El Salvador y Curazao, partido que termina 0-0 en el debut de la Copa Oro. Bastante contundente Fernando Palomo con la selección del Salvador. Pero antes que nada, invitarte a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. Me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este video y comenzamos. Y bueno mi gente, luego del partido de la selección de El Salvador contra Curazao, el periodista salvadoreño y de ESPN Fernando Palomo nos comparte un análisis a profundidad de qué está pasando con la selección de El Salvador e incluso comparte una propuesta para la dirigencia del fútbol salvadoreño de poder cambiar las cosas, porque él decía que daba miedo e incluso pena ver a la selección en ese partido contra Curazao, que en El Salvador no hay jugadores y por eso no se genera un buen fútbol, y que por ello el Bolillo Gómez puede hacer poco o podría cambiar poco teniendo a esta base de jugadores estos meses que quedan para preparar la eliminatoria mundialista. Comenta que la selección del Salvador es el reflejo del medio local. 9 de 11 titulares militan en la liga salvadoreña y El Salvador es la selección con menos legionarios en esta Copa Oro. Tenemos 3 y 2 nada más han sido titulares, y aunque dice que hay que tener fe y esperanza, la cosa está bastante difícil y complicada. A continuación vamos a escuchar su análisis y quiero que en los comentarios me digan si están de acuerdo o no con lo que indica Fernando Palomo, y también quiero que me digan qué opinan acerca de la propuesta para la dirigencia del fútbol salvadoreño. A continuación escuchamos a Fernando Palomo. Créanme que cuando de la selección del Salvador se trata, intento ser lo más optimista posible. Hoy me está costando un montón. Y es que no vamos a tapar el sol con un dedo. Para el fútbol se necesitan futbolistas. Y cuando no hay futbolistas, con todo respeto lo digo, es muy difícil que salga fútbol. Y por acá, en ese banco, pueden pasar, hagan la lista de entrenadores que quieran nombrar, y va a ser muy difícil que de nuevo de las piedras se pueda sacar agua. Pero es la realidad. A El Salvador le va a costar muchísimo esta Copa Oro con lo que viene. Me puedo equivocar y ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Y acá voy a ser el primero en rectificar, no en pedir disculpas en ningún momento, en rectificar. Pero será en función de algo que me parece muy lejano de ver ahora mismo, que es una selección que salga a la cancha a ser protagonista del partido, a dominar al rival, o por lo menos dentro del protagonismo, si no lo domina con la pelota, a dominarlo en los espacios. Y si domina los espacios, que genere más ocasiones que el contrario. El siguiente rival de la selección de El Salvador en la Copa Oro será Honduras. El próximo rival es Canadá. De ahí en más me cuesta muchísimo ver otro partido de la selecta en este torneo, y luego de eso se viene la eliminatoria mundialista. No voy a tapar el sol con un dedo. Acá no. Me va a costar muchísimo decirles otra cosa que no sea la realidad. A esta selección le va a costar un montón. Ya no voy a decirles que van a ir al Mundial, sacar puntos en eliminatoria del Mundial. Pero bueno, este es el resultado de años, de muchos años, en los que no se ha hecho nada. Hoy El Salvador llega a 6 partidos sin ganar en Copa Oro, empata 0-0 en San José ante la selección de Curazao, dirigidos por Dick Advocat, además. Un equipo que en el segundo tiempo se quedó con el 65% de la posesión, un segundo tiempo que vio a El Salvador rematar una sola vez al arco y que vio a Mario González, el arquero, salvar una y otra vez más a la selecta para poder rescatar un punto ante Curazao. Vamos a hablar de tiempos pasados que fueron todos mejores en el fútbol, incluso hasta los que parecían malos hoy ya no son tan malos, porque lo que se vio hoy de verdad ha sido un esperpento de presentación de la selección nacional. Daba miedo verla y daba un poquitito de pena también
enfrentarnos a esta realidad, una en la que de los equipos que se han visto de la región, a la selección me cuesta encontrarle no una idea de juego, porque eso la tratan de ejecutar. El 4-2-3-1 no lo va a mover el Bolillo Gómez. El Bolillo lo ha tenido ahí donde ha jugado, quizás con menos insistencia o menos dogmático, si se quiere, en Ecuador, ahí donde dirigió y donde parecía un 4-4-2. Pero bueno, modelos a modelos, ahí tenía jugadores. En Colombia tenía jugadores, en Panamá tenía jugadores. Acá no hay jugadores. ¿Por qué? Porque la Liga Nacional no produce futbolistas. ¿Saben que la selección de El Salvador es la selección que más futbolistas que militan en el medio local tiene en esta Copa Oro? O sea, dicho de otra manera, es la selección con menos jugadores internacionales o jugadores que militan en el extranjero de toda la Copa Oro. No hay selección que tenga menos futbolistas militando en entornos del exterior al fútbol del cual representan que la selección de El Salvador. Y eso dice un montón, que ojo, también puede ser positivo. Acá es donde quiero ver un poco las cosas con cierto optimismo. El Salvador no exporta futbolistas. ¿Qué significa eso? Que el Bolillo Gómez tiene a la mayoría de sus convocados jugando en el medio local. O sea, puede trabajar con ellos de acá a septiembre que tenga que jugar en Guatemala el primer partido de la eliminatoria al Mundial. Sí, si se los permiten, si los futbolistas ponen de su parte, si el entorno se une hacia una sola causa, quizás pensar en ese primer partido contra Guatemala y trabajar solo con los futbolistas del medio local, no para convertirlos en algo que en tan poco tiempo no pueden llegar a ser, pero seguramente en algo mejor de lo que son hoy. Una reunión de jugadores que hoy dejaron en el campo una primera parte llena de choque, convertida en algo bastante interrumpido, aproximaciones que solo quedaban en insinuaciones, sin nada con mayor seriedad, un solo delantero, muy alejado además del medio campo, un solo cambio de todos los que veníamos diciendo, un solo cambio, solo Alvarado por Nathan Ordaz, el único cambio del Bolillo Gómez, un técnico que podría darse a cambiar jugadores, a modificar y rotar, pero en realidad es que, como antes lo decía, tampoco tiene mucho. Un solo disparo en la segunda parte, ya se los dije. Curazao el segundo tiempo nos hizo ver bastante mal y creo que tenía mucho que ver el desconcierto, el no ver la pelota, el ser superado físicamente, el verse sin respuestas tampoco, desde un banco que no pudo generarlas. Y no es que le esté tirando tierra al Bolillo Gómez, no, poco puede hacer, pero poco podía cambiar también desde el banco. Como El Salvador tiene tantos futbolistas del medio local y lo que refleja esto es que el medio local no produce jugadores, ¿por qué no entonces empezamos a pensar en hacer diferentes las cosas en el medio local? ¿Por qué no, y sin caer en extremos, se rompen los moldes con los que se ha construido una pírrica primera división y se construye una estructura que supervise el trabajo de todos los clubes de primera división que se consideren ahora mismo en un ejercicio de honestidad, los dirigentes de primera división que se consideren incapaces de hacer buen fútbol, de generar una buena liga. Y que ante este gran ejercicio de honestidad, por el cual creo que serían aplaudidos por todo el país, que no depongan sus cargos ni entreguen sus clubes, no, en absoluto, sería como que intervencionismo esto, ¿no? Pero que sí permitan que un ente autónomo, y me lo voy pensando y mientras lo pienso lo digo, un ente autónomo con profesionalismo, con conocimiento, construido solo para la reconstrucción de la primera división del fútbol, trabaje en todas esas áreas en las que es tan necesario trabajar, desde lo deportivo hasta lo financiero, hasta lo comercial, el marketing, la televisión, y que construya una nueva liga de primera división, que ahora que está unado el Estado, por ejemplo, detrás del fútbol, que impulsen al Estado a invertir ahí donde verdaderamente deben invertir,
en la construcción de canteras de futbolistas, en el apoyo a la construcción de academias de fútbol de cada uno de estos equipos, al mejoramiento de las canchas, que son canchas que les pertenecen en un 90% a las municipalidades de donde vienen los equipos, o que se apoye, por ejemplo, la institución privada, en el caso del Estadio Cuscatlán, para mantener su estadio en buen estado, y que se construyan canchas de entrenamiento, centros de entrenamiento, y que estos centros de entrenamiento sirvan para apoyar el trabajo de los, que me parece el número ideal, 10 equipos en primera división, pero que todo sea manejado con una especie de comisionado, y que el comisionado designe directores de estos pilares, y que los directores de estos pilares supervisen a los 10 equipos de la primera división. Por un tiempo, 5 años. Quizás nos damos chance para el próximo mundial. Para este, yo diría que no perdamos la fe todavía, pero a ver si nos vamos apurando en ello.